Cosmópolis Cine. Para todos aquellos amantes del cine de terror que estaban un poquito preocupados porque el director Andy Muschietti pues se suavizara un poquito para su próxima adaptación del capítulo 2 de la increíble saga de terror It de Stephen King, pues déjenme decirles que no hay nada de qué preocuparse, ya que el día de hoy se dieron las noticias oficiales acerca de cuál será la clasificación que recibirá esta cinta. ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Cosmópolis Cine te presento It capítulo 2, sangrienta y perturbadora, recibe clasificación R. Así como lo escuchas, la secuela de It acaba de recibir su clasificación oficial y esta es nada más y nada menos que clasificación R. Esto porque la definen como perturbadora, el contenido es demasiado violento y las imágenes sangrientas abarcan gran parte de la cinta, además de cómo olvidar el lenguaje que podremos escuchar en este y algún contenido con un poquito de material sexual totalmente crudo, o al menos esto es lo que nos promete esta nueva clasificación, pero también algunos comentarios recientes del director Andy Muschietti sobre el regreso de Bill Skarsgård como Pennywise, la verdad es que lo define al 100%. Él comentó en una entrevista: Bill y yo hablamos durante horas sobre cómo podríamos presentar este personaje para la segunda parte. Concluimos dos cosas. La primera es que teníamos un plan más grande de lo que Pennywise había presentado en la primera cinta, asegurándonos de que en esta ocasión viniera realmente con un sentimiento de venganza muy específico y principalmente enfocado contra el Club de los Perdedores. Pero no solo eso, en el segundo punto y quizás el plan más grande que tiene esta cinta es que va un paso más adelante de lo que estuvo la primera y que también tiene un sentido mucho más profundo. En esta ocasión Pennywise no solamente será sangriento y tendrá el deseo de dañar por dañar, sino además en esta ocasión este payaso vendrá muchísimo más manipulador, perverso y eso sí, más inteligente que nunca. Así que para todos aquellos que ya están ansiosos de que esta cinta llegue a las salas de cine, déjenme decirles que esta clasificación y lo que promete según el director podrá abarcar todas las expectativas que tienen los fans de esta historia. Esperemos que esto sea cierto y lo que veamos en pantalla sea realmente aterrador. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Mafer y nos vemos en el próximo video, mientras yo voy por más palomitas.